Todavía escucho las palabras resonando en mis oídos. Cerda gorda, no te metas. Pronunciadas con frialdad y dureza a través de la mesa de la cena navideña, frente a toda mi familia. Nunca imaginé que mi propia sangre podría traicionarme con tal crueldad en el único día destinado al amor y la calidez. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Marjorie y tengo 73 años. Cada mañana me arrastro fuera de la cama en mi pequeño apartamento en Queens, donde el aroma de las castañas asadas de los vendedores ambulantes se cuela por mi ventana agrietada. El radiador hace ruido como un viejo amigo tratando de consolarme, pero la mayoría de los días solo me recuerda lo sola que estoy. Mi artritis hace que cada movimiento sea una pequeña batalla, pero sigo adelante porque eso es lo que siempre he hecho. Seguir adelante. Resistir. Sobrevivir. Mis días se funden unos con otros. Comprobar cómo está la familia de mi hijo. Tratar de mantener la paz. Sacudirme sus desaires como si fueran pelusas en un viejo suéter. Aquella tarde de diciembre, mientras los copos de nieve se acumulaban fuera de mi ventana como pequeñas oraciones cayendo del cielo, puse la mesa con la vajilla de mi abuela. Los platos estaban desportillados, pero seguían siendo hermosos, al igual que los recuerdos que contenían. Tarareaba Noche de Paz en voz baja, esperando sonrisas, quizás una palabra amable, tal vez incluso un momento en el que sintiera que pertenecía allí. En cambio, me sentí invisible hasta que esas palabras me apuñalaron. La Navidad siempre había sido mi festividad favorita. El apartamento se llenaba con el aroma de mi famoso relleno de manzana y canela, y mi difunto esposo Harold robaba bocados cuando pensaba que no lo estaba mirando. Esos viejos álbumes de fotos todavía están en mi mesa de café, sus páginas amarillentas por el tiempo. A veces todavía puedo oler su loción de afeitar persistiendo en la tela de mi gastado sillón, el que me compró para nuestro 25º aniversario. Toqué la foto descolorida de mi hijo David cuando era niño, sonriendo amplia e inocentemente. Su sonrisa con dientes separados recordándome tiempos más felices. Antes de que se casara con ella, antes de que todo cambiara, antes de que me convirtiera en la enemiga en la historia de mi propia familia. Pero permítanme comenzar desde el principio, porque entender cómo llegué a ese momento requiere conocer los sacrificios que hice en el camino. Viví toda una vida dando todo lo que tenía a las personas que más amaba. Cuando David estaba en la universidad en Northwestern, en Chicago, estudiando administración de empresas, le enviaba dinero cada mes. $500 aquí, 800 allá. Ahora no suena como mucho, pero en aquel entonces significaba saltarme mi medicación para el corazón durante semanas. Mi médico me advirtió sobre los peligros, pero ¿qué madre no elegiría el futuro de su hijo por encima de su propia salud? Trabajé turnos dobles en el hospital donde fui auxiliar de enfermería durante 37 años. Mis pies se hinchaban tanto que no podía usar mis zapatos normales, pero seguí adelante. David necesitaba libros de texto. David necesitaba una computadora portátil. David necesitaba dinero para las cuotas de su fraternidad. Cada necesidad se convirtió en mi responsabilidad. Cada deseo se convirtió en mi obligación. Cuando se graduó con honores, estaba tan orgullosa. Ahorré durante meses para comprarle un reloj de oro, algo que podría usar en entrevistas de trabajo, algo que le recordara mi amor cada vez que mirara la hora. Lo usó una vez. Luego me dijo que no era su estilo. Lo encontré más tarde, todavía en su caja, enterrado en su armario durante una visita. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. David conoció a Rebecca durante su último año. Ella estudiaba marketing. Venía de una familia adinerada en Connecticut. La primera vez que la trajo a casa en Queens, ella miró alrededor de mi pequeño apartamento con apenas disimulado disgusto. Sonreía, pero sus ojos eran fríos. Elogió mis decoraciones, pero pude escuchar el juicio en su voz. Todo en mí parecía no cumplir con sus estándares. «Es tan pintoresco», dijo, recogiendo una figurilla de porcelana que mi madre me había dado. La forma en que la sostenía,
como si pudiera contaminar sus dedos manicurados. Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que pensaba de mi vida, pero David estaba enamorado, o lo que él pensaba que era amor. Tal vez era solo fascinación con el dinero de su familia, sus conexiones, su extensa casa en Westport, donde el césped parecía sacado de una revista. Cuando anunciaron su compromiso, fui la última en saberlo. David me llamó 3 días después de haberles dicho a los padres de Rebecca, con voz distante y formal. «Nos casaremos en junio», dijo. La familia de Rebecca se está encargando de la mayoría de los arreglos. La mayoría de los arreglos. No todos. Porque de alguna manera, todavía se esperaba que yo contribuyera. Las responsabilidades tradicionales de la madre del novio, lo llamaron. $5,000 para la cena de ensayo, otros 3,000 para flores. Dinero que no tenía, pero encontré de todos modos, tomando un préstamo contra mi modesta cuenta de ahorros. Recuerdo estar de pie en la prístina cocina de la madre de Rebecca en Connecticut, rodeada de encimeras de mármol y candelabros de cristal, sintiéndome como una impostora. Las otras mujeres hablaban de casas de vacaciones en los Hamptons y galas benéficas, mientras yo calculaba cuántos turnos extra necesitaría para pagar la boda de mi hijo. «Marjorie hace el relleno más maravilloso», anunció Rebecca al grupo, pero su tono lo hacía sonar como un premio de consolación. «Tendrá que compartir su receta con nuestra cocinera algún día». Nuestra cocinera, como si tener a alguien que preparara tus comidas fuera la cosa más natural del mundo. La boda fue hermosa, tengo que admitirlo. Rebecca se veía impresionante en su vestido diseñado a medida, y David estaba guapo en su smoking. Pero mientras me sentaba en la tercera fila, detrás de la familia extendida y amigos universitarios de Rebecca, me sentía como una extraña en la celebración de mi propio hijo. Durante la recepción, el padre de Rebecca mencionó en su brindis que David estaba subiendo de nivel al unirse a su familia. Todos rieron. Sonreí y aplaudí, pero por dentro mi corazón se agrietaba un poco más. Los primeros años de su matrimonio fueron una constante danza de tratar de demostrar mi valía. Cuidaba a su primera hija, Emma, cada fin de semana para que pudieran tener su tiempo de pareja. Llegaba a su casa de piedra rojiza en Brooklyn, comprada con el dinero del fideicomiso de Rebecca, naturalmente, cargada de juguetes y bocadillos, y suficiente paciencia para manejar a una bebé con cólicos que parecía llorar cada vez que la sostenía. «Simplemente no está acostumbrada a ti», diría Rebecca, tomando a Emma de mis brazos con eficiencia practicada. «Algunos bebés son más selectivos con quien establecen vínculos. Selectivos». Esa era la forma educada de Rebecca de decir que Emma no me quería porque no era lo suficientemente buena. Incluso como bebé, parecía percibir la desaprobación de su madre hacia mí. Pero perseveré. Me presentaba cada fin de semana, cada festividad, cada vez que necesitaban algo. Cuando Emma comenzó a caminar, estaba allí para atraparla cuando se caía. Cuando dijo su primera palabra, «mamá», no «abuela», celebré de todos modos. Cuando se enfermó con gripe y Rebecca era demasiado aprensiva para lidiar con el desastre, ¿adivinen quién limpió el vómito y cambió las sábanas a las 2 de la mañana? Este se convirtió en el patrón de nuestra relación. Yo daba, ellos tomaban. Yo ofrecía, ellos aceptaban. Yo amaba, ellos toleraban. Cuando nació su segundo hijo, el pequeño Michael, pensé que las cosas podrían cambiar. Tal vez esta vez podría ser la abuela que siempre soñé ser. Tejí mantas y compré libros ilustrados, y limpié la antigua oficina de Harold para crear una habitación infantil para cuando nos visitaran. Nunca nos visitaron. «Es más fácil si tú vienes a nosotros», diría David cada vez que sugería que se quedaran a pasar la noche en Queens. Los niños tienen sus rutinas, sus juguetes, sus amigos cerca, así que viajaba hasta ellos. Cada festividad, cada cumpleaños, cada reunión familiar ocurría en su mundo, nunca en el mío. Mi apartamento se convirtió en un depósito para los regalos que había comprado, pero nunca tuve la oportunidad de dar. Las comidas que había preparado pero nunca compartido. El amor que tenía para ofrecer, pero nadie parecía querer. El patrón continuó durante años. Las peticiones de Rebecca se convirtieron en exigencias.
Las conversaciones de David se volvieron más cortas. Mis nietos crecieron pensando en mí como alguien que aparecía ocasionalmente con regalos, no como familia. Empecé a llevar la cuenta, aunque no estoy orgullosa de ello. $500 aquí para las clases de danza de Emma. 1,000 allá para el campamento de verano de Michael. 2,000 para la emergencia de reparación del auto de David, que resultó ser una mejora a un vehículo de lujo. 3,000, cuando Rebecca decidió que necesitaban nuevos muebles para la sala de estar. Siempre una emergencia, siempre urgente, siempre posicionado como un favor que me estaban haciendo al permitirme ayudar. Odiamos tener que pedir, diría Rebecca con su sonrisa perfectamente practicada y apologética. Pero ya sabes lo ajustadas que están las cosas con el ascenso de David todavía pendiente. El ascenso de David que había estado pendiente durante 3 años. El ascenso de David que de alguna manera nunca se materializó, pero nunca les impidió vivir como si lo hubiera hecho. Su feed de Instagram estaba lleno de restaurantes caros y escapadas de fin de semana, mientras yo comía cereal genérico para la cena, para poder costear su última petición. Comencé a preguntarme si era una madre o solo una sirvienta no remunerada en sus vidas. Una solución conveniente para cualquier problema que surgiera. Una fuente confiable de fondos que nunca parecía agotarse, sin importar cuán a menudo la drenaran. El punto de ruptura llegó gradualmente, y luego de golpe, como Ernest Hemingway escribió sobre ir a la bancarrota. Comenzó con pequeños desaires que me dije a mí misma que no importaban. Días de la madre olvidados, visitas canceladas, llamadas telefónicas que iban directamente al buzón de voz y tardaban días en ser devueltas. Luego vinieron las traiciones más grandes. La Navidad cuando llegué a su casa con regalos cuidadosamente envueltos para todos, solo para descubrir que ya habían intercambiado regalos como familia sin mí. Queríamos tener nuestro propio pequeño momento primero, explicó Rebecca, pero no pudo mirarme a los ojos cuando lo dijo. El cumpleaños cuando Emma cumplió 10, y no fui invitada a la fiesta porque es solo para amigos cercanos y padres del colegio. Como si 20 años de cuidar niños y regalos de cumpleaños y cuentos para dormir no significaran nada. La conversación que escuché mientras usaba su baño, la voz de Rebecca atravesando claramente las delgadas paredes, se está convirtiendo en una carga. David necesita establecer algunos límites. No podemos seguir permitiendo su necesidad de atención. Mi necesidad de atención, como si mi deseo de ser parte de la vida de mi hijo fuera un defecto de carácter en lugar de amor maternal natural. Pero el momento que me rompió completamente sucedió en una fría tarde de martes en noviembre. Estaba luchando contra una desagradable infección respiratoria, el tipo que se asienta en tu pecho y hace que cada respiración se sienta como un esfuerzo. Había estado tosiendo durante días, con fiebre baja, sintiéndome mareada cada vez que me levantaba demasiado rápido. Llamé a David para hacerle saber que tal vez no podría cuidar a los niños ese fin de semana como estaba planeado. No pidiendo ayuda, no buscando simpatía, solo dándoles aviso para que pudieran hacer otros arreglos. «Mamá, realmente te necesitamos este fin de semana», dijo, su voz llevando ese tono familiar de irritación. «Rebecca tiene su club de lectura, y yo tengo una cena con un cliente. ¿No puedes simplemente tomar algún medicamento o algo? Algún medicamento o algo. Como si mi enfermedad fuera una inconveniencia que él podría resolver con un viaje a la farmacia. David, apenas puedo ponerme de pie. No creo que deba estar cerca de los niños cuando estoy tan enferma». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, suspiró pesadamente, como si mi preocupación perfectamente razonable fuera una enorme carga. «Bien, mamá. Encontraremos otra solución. Pero esto realmente nos está poniendo en una posición difícil. Poniéndolos a ellos en una posición difícil. No preocupación por mi salud. No una oferta de ayuda. Solo frustración porque su niñera confiable estaba temporalmente fuera de servicio. Esa conversación me persiguió durante semanas. Me di cuenta de que en algún momento había dejado de ser su madre y me había convertido en solo otro proveedor de servicios en sus vidas. Más barata que una niñera, más confiable que una cuidadora, con el beneficio adicional de nunca pedir tiempo libre o un trato decente.
La revelación fue devastadora y liberadora en igual medida. Comencé a prestar atención a cosas que había ignorado previamente, la forma en que la voz de Rebeca cambiaba cuando hablaba conmigo versus cuando hablaba con su propia madre. La diferencia entre cómo David me trataba durante nuestras llamadas telefónicas y cómo actuaba cuando sus suegros estaban cerca. El mensaje sutil pero consistente de que mi presencia era tolerada pero no celebrada, necesitada pero no deseada. Durante una visita particularmente dolorosa, vi a Rebeca mostrarle a Emma fotos en su teléfono de sus recientes vacaciones a Disney World, un viaje del que no había oído nada hasta ese momento. A pesar de haber hablado con David solo días antes de que partieran. «Fue tan mágico», dijo Rebeca entusiasmada a Emma. «Solo nuestra pequeña familia, creando recuerdos especiales juntos. Nuestra pequeña familia». La frase me golpeó como una bofetada. Yo no era parte de su pequeña familia. Era una persona externa, una figura periférica a la que llamaban cuando necesitaban algo, pero a la que excluían de los momentos que importaban. Esa noche, sola en mi apartamento de Queens, hice algo que no había hecho en años. Lloré. No las lágrimas silenciosas y dignas de alguien tratando de ser fuerte, sino el crudo y feo sollozo de alguien que finalmente había reconocido lo profundamente que había sido herida. Saqué los álbumes de fotos que había estado evitando, los llenos de fotografías de David cuando era niño, fiestas de cumpleaños donde yo era el único padre presente porque Harold estaba trabajando, obras escolares donde aplaudía más fuerte que cualquier otra persona en la audiencia, partidos de la liga infantil donde nunca me perdí una sola entrada, incluso cuando significaba renunciar a pagos por horas extra. Había sido una buena madre. Sabía que lo había sido. Pero de alguna manera, ese pequeño niño que una vez abrazó mis piernas y me dijo que era la mejor mamá del mundo, había crecido para ser un hombre que me veía como poco más que una obligación. El abuso financiero era bastante malo. El abandono emocional era peor. Pero lo que finalmente me empujó al límite fue descubrir lo poco que significaba para ellos y cuán deliberadamente habían trabajado para disminuir mi papel en sus vidas. Comenzó con una carta que llegó en una fría mañana de diciembre, solo semanas antes de Navidad. Un sobre de aspecto oficial, con membrete de un bufete de abogados. Mi nombre escrito con precisión en el frente. Casi lo tiré, suponiendo que era algún tipo de material de marketing disfrazado de correspondencia legal. Gracias a Dios no lo hice. Dentro había una copia de documentos relacionados con la casa de piedra rojiza en Brooklyn, la casa donde David y Rebecca vivían con mis nietos. La casa que yo había asumido que era solo propiedad de la familia de Rebecca, financiada por su fondo fiduciario y mantenida por la generosidad de sus padres. Pero según estos documentos, la casa era parcialmente propiedad de David, a través de una sociedad de responsabilidad limitada, una LLC que había sido financiada, al menos inicialmente, por un préstamo que había sido avalado por alguien llamado Marjorie Elizabeth Thompson. Ese era mi nombre legal completo, incluyendo el segundo nombre que rara vez usaba, excepto en documentos oficiales. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía los documentos, fechas, cantidades de dinero, terminología legal que no entendía completamente, pero reconocía como significativa. Según estos documentos, yo había garantizado un préstamo de $200,000 para la compra de su casa. Nunca había firmado tales documentos. Nunca había accedido a tal acuerdo. Nunca me habían informado sobre ello. Pero ahí estaba mi firma al final de la página, o algo que se parecía mucho a mi firma, en documentos fechados 3 años antes. Alrededor del mismo tiempo, David me había pedido que avalara lo que él dijo era un pequeño préstamo comercial para ayudarlo a iniciar una práctica de consultoría. Recuerdo ese día claramente. David parecía nervioso, emocionado por esta nueva oportunidad, pero preocupado por calificar para el préstamo por sí solo. Rebecca había sido inusualmente dulce conmigo, preparando mi té favorito y preguntando por mi salud con lo que parecía una preocupación genuina. «Es solo una formalidad, mamá», había dicho David, extendiendo papeles sobre su mesa de comedor. «El banco requiere un cofirmante,
pero realmente es solo papeleo. El negocio hará los pagos, y tú nunca tendrás que preocuparte por ello. Firmé donde me dijeron que firmara, confiando completamente en mi hijo. ¿Por qué no lo haría? Era mi hijo, pidiendo ayuda con su carrera. ¿Qué madre no querría apoyar las ambiciones de su hijo? Pero ahora, mirando estos documentos, me di cuenta de que no había avalado un préstamo comercial en absoluto. Había garantizado la hipoteca de su casa, la casa en la que habían vivido durante años mientras me decían lo caro que era todo, lo ajustado que estaba el dinero, lo mucho que luchaban por llegar a fin de mes. La casa que valía más de $1 millón en el mercado actual. Pasé el resto de ese día en el teléfono con abogados, tratando de entender lo que significaban estos documentos y cuál podría ser mi responsabilidad. Las noticias no eran buenas. Si David y Rebecca incumplían con su hipoteca, yo podría ser considerada responsable del saldo completo. Mi pequeña cuenta de ahorros, mi modesto fondo de jubilación, incluso mi apartamento, podrían estar potencialmente en riesgo. Pero las implicaciones financieras no fueron lo que me devastó. Fue la realización de cuán completamente había sido engañada, cuán cuidadosamente me habían manipulado, cuán poco respeto tenían por mi seguridad financiera o mi confianza. No había sido nada más que un medio para un fin, una firma en un documento que les daba acceso a una riqueza que yo nunca podría soñar con poseer. Esa tarde, me senté en mi pequeña cocina bebiendo té de una taza desportillada y mirando fijamente esos documentos legales. El radiador hacía su ritmo familiar, y fuera de mi ventana, los sonidos del tráfico nocturno de Queens proporcionaban una banda sonora a mi corazón roto. Pensé en todas las veces que me habían pedido dinero, todas las emergencias y meses apretados y solicitudes de solo hasta que llegue el ascenso de David, que había honrado sin cuestionar. Todo el tiempo, estaban viviendo en una casa de $1 millón por la cual yo era legalmente responsable de ayudarles a costear. La traición era tan completa, tan calculada, que me dejó sin aliento. Pero incluso entonces, incluso con evidencia clara de su engaño, parte de mí quería creer que había alguna explicación, algún malentendido que podría aclararse con una simple conversación. Tal vez David no se dio cuenta de lo que me había pedido que firmara. Tal vez Rebecca no sabía sobre la garantía hipotecaria. Tal vez todo esto era solo un terrible error del que podríamos reírnos algún día. Esa esperanza murió 3 días después cuando encontré la grabación de voz. Había ido a su casa para cuidar a Michael mientras asistían a lo que Rebecca llamó una función de trabajo. Emma estaba en casa de una amiga, así que éramos solo yo y mi nieto de 5 años para la tarde. Era un niño tan dulce, con los ojos de David y la disposición gentil de Harold. Estar con él era una de las pocas alegrías puras que quedaban en mi relación con su familia. Habíamos pasado la tarde construyendo elaboradas torres de bloques y leyendo historias sobre valientes caballeros y princesas inteligentes. Alrededor de las 8 en punto, lo acosté y bajé para limpiar los juguetes que habíamos esparcido por la sala de estar. Fue entonces cuando noté el teléfono de Rebecca en la mesa de café, conectado a su cargador pero aparentemente olvidado en su prisa por salir. La pantalla se iluminó cuando la golpeé accidentalmente, y pude ver varias llamadas perdidas y mensajes de texto. No estaba tratando de espiar. Solo iba a mover el teléfono para poder limpiar la mesa adecuadamente. Pero cuando lo recogí, la aplicación de notas de voz estaba abierta y pude ver una grabación que se había realizado ese mismo día. La marca de tiempo mostraba que era de esa mañana y la duración era de casi 10 minutos. Mi dedo debe haber rozado el botón de reproducción accidentalmente, porque de repente la voz de Rebecca llenó la habitación. Estoy tan cansada de fingir que ella nos importa. David sigue diciendo que debemos ser amables porque es útil, pero honestamente, ¿cuánto abuso se supone que debemos tolerar por unos pocos cientos de dólares aquí y allá? Otra voz respondió. La voz de David, aunque sonaba diferente de alguna manera, más dura, más fría de lo que jamás lo había escuchado hablar. Ya no son solo unos pocos cientos de dólares, Becca. Ella avaló la casa. ¿Recuerdas? Necesitamos mantenerla contenta al menos hasta que podamos refinanciar o vender. Dios, no puedo esperar hasta que ya no la necesitemos más.
¿Viste cómo me miró cuando mencioné el viaje a Disney? Como si le debiera una explicación por no llevarla, como si quisiéramos que estuviera allí, avergonzándonos frente a otras familias. La risa de Rebeca era afilada y cruel, nada parecida a la risita educada que usaba a mi alrededor. Lo peor es cómo actúa como si nos estuviera haciendo estos enormes favores. Oh, no me importa cuidar a los niños. Oh, estoy feliz de ayudar con la hipoteca. Es patético, realmente. Está tan desesperada por aprobación que haría cualquier cosa. Bueno, está funcionando a nuestro favor, respondió David. Mamá ha estado cubriendo alrededor del 30% de nuestros gastos mensuales durante años, y ella piensa que solo está ayudando ocasionalmente. El pago de la casa, las actividades de los niños, el seguro del auto, ni siquiera lleva la cuenta de cuánto nos da. Mis piernas cedieron. Me hundí en su costoso sofá de cuero, aferrando el teléfono con manos temblorosas, mientras mi hijo y mi nuera continuaban su despreocupada destrucción de mi corazón. Solo desearía que no fuera tan presente todo el tiempo, continuó Rebeca, siempre apareciendo con consejos que nadie pidió, siempre tratando de insertarse en nuestras decisiones de crianza. Los niños están empezando a notar lo diferente que es de mis padres. ¿Diferente cómo? Ya sabes, vulgar, de clase trabajadora, todavía compra en tiendas de descuento y recorta cupones como si viviéramos en la pobreza. Es vergonzoso cuando mis amigos la conocen. Pueden decir inmediatamente que no pertenece a nuestro mundo, como si haberse convertido en clase media los hubiera elevado a un estatus aristocrático al que yo, con mi origen de clase trabajadora y valores prácticos, nunca podría aspirar. Tal vez deberíamos empezar a establecer algunos límites, sugirió David. Limitar sus visitas solo a festividades importantes. Dejar claro que no necesitamos su constante participación en nuestras vidas. El problema es el dinero, sin embargo. Todavía necesitamos su contribución financiera hasta que tu ascenso realmente se concrete, o hasta que podamos encontrar otra forma de gestionar la hipoteca. Cierto. Supongo que tendremos que seguir tolerándola por ahora, pero una vez que seamos financieramente estables por nuestra cuenta, definitivamente podemos crear cierta distancia. La grabación continuó durante varios minutos más, pero no pude procesar nada más. Toqueteé el teléfono, tratando de detener la reproducción, mi visión borrosa por lágrimas que no podía controlar. Habían estado planeando descartarme desde el principio, utilizándome financieramente mientras contaban los días hasta que pudieran eliminarme completamente de sus vidas, tratando mi amor como un recurso estratégico para ser explotado hasta que ya no fuera necesario. Me senté allí en su hermosa sala de estar, rodeada de muebles que les había ayudado a comprar, mirando fotos familiares que de repente se sentían como mentiras. En cada imagen, yo estaba ausente o empujada a los márgenes, una figura periférica en las vidas de personas a las que me había dedicado por completo a apoyar. Lo peor ni siquiera era la manipulación financiera, era escuchar a mi hijo, mi niño, hablar de mí como si fuera una carga que debía soportarse en lugar de una madre a la que amar. La cruel despreocupación en su voz, la ausencia completa de cualquier afecto o gratitud, cortó más profundo de lo que cualquier engaño monetario podría haberlo hecho. Borré la nota de voz y puse el teléfono de nuevo donde lo había encontrado. Luego subí para revisar a Michael una vez más. Estaba durmiendo pacíficamente, su pequeño rostro relajado e inocente. Por un momento, me permití esperar que tal vez mis nietos me recordaran con más amabilidad que sus padres. Tal vez algún día, cuando fueran mayores, entenderían que su abuela los había amado completamente, incluso cuando ese amor no era correspondido. Cuando David y Rebeca llegaron a casa esa noche, estaba sentada en la sala leyendo una revista como si nada hubiera pasado. Sonreí y pregunté sobre su velada. Escuché a Rebeca quejarse de los aburridos discursos en su función de trabajo. Acepté el agradecimiento de David por cuidar a Michael con el mismo asentimiento cortés que siempre había dado. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. La grabación de voz había destruido cualquier ilusión restante que tenía sobre nuestra relación. Finalmente entendí que no era familia para ellos. Era un recurso,
una fuente conveniente de dinero y trabajo gratuito que pretendían descartar tan pronto como dejaran de necesitarme. Esa noche, viajé en el metro de regreso a Queens en un estado de aturdimiento. El movimiento familiar del tren, los rostros anónimos de otros pasajeros, los túneles oscuros que pasaban rápidamente por las ventanas, todo se sentía surrealista, como si estuviera moviéndome a través de la vida de otra persona, de la historia de otra persona. De vuelta en mi apartamento, me senté en mi pequeña mesa de cocina e hice algo que debería haber hecho años antes. Comencé a llevar la cuenta. Registros reales esta vez, no solo notas mentales. Reuní extractos bancarios y recibos y documentos de préstamos. Calculé exactamente cuánto dinero les había dado a lo largo de los años. El total era asombroso. Entre regalos directos, avales de préstamos y apoyo financiero regular, les había proporcionado más de $80,000 durante la última década. $80,000 que había ganado a través de años de turnos extra y presupuestos cuidadosos y sacrificios que nunca había mencionado a nadie. $80,000 que ellos habían aceptado como si se les debiera. Pensé en mi propia situación financiera, mi modesta cuenta de ahorros que había sido constantemente agotada por sus peticiones. El fondo de jubilación que debería haber estado creciendo pero permanecía estancado porque seguía retirando dinero para ayudarlos. Las medicaciones que me había saltado y las visitas al médico que había pospuesto para costear sus emergencias. Todo mientras vivían en una casa de $1 millón y tomaban vacaciones en Disney World. La ira, cuando finalmente llegó, fue pura y limpia y notablemente clarificadora. Por primera vez en años, no estaba confundida sobre mi papel en sus vidas o herida por su tratamiento hacia mí. Estaba simplemente, legítimamente enojada, y estaba lista para hacer algo al respecto. A la mañana siguiente, llamé para reportarme enferma en el trabajo, y pasé el día con un abogado que la señora Torres me había recomendado. Su hija era una abogada que se especializaba en abuso financiero a personas mayores, y accedió a reunirse conmigo pro bono para revisar los documentos que había descubierto. Este es un claro caso de manipulación financiera engañosa, me dijo después de revisar todo lo que había traído. Tienes varias opciones, que van desde exigir la divulgación completa de todos los arreglos financieros hasta potencialmente removerte de estas garantías de préstamo. Me explicó que lo que David y Rebecca habían hecho no solo era moralmente incorrecto, era potencialmente ilegal. Obtener mi firma a través de tergiversación podría constituir fraude. Usar mi apoyo financiero bajo pretensiones falsas podría calificar como explotación financiera de una persona de edad avanzada. Pero las opciones legales no eran lo que yo quería. Al menos, no todavía. Lo que quería era algo mucho más valioso que dinero o justicia. Quería recuperar mi dignidad. Quería dejar de ser una víctima en la historia de mi propia familia. Quería reclamar mi poder. El abogado me ayudó a entender exactamente qué documentos había firmado y cuáles eran mis responsabilidades actuales. También me ayudó a redactar una carta formal exigiendo la divulgación financiera completa de David y Rebecca, incluyendo todas las deudas, activos y arreglos financieros en curso que involucraban mi participación. Tienes derecho a saber exactamente a qué te has comprometido, explicó. Y tienes derecho a removerte de cualquier acuerdo que se haya realizado mediante engaño. Pasé la siguiente semana preparándome para la conversación que sabía era inevitable. Reuní copias de cada documento, cada extracto bancario, cada pieza de evidencia que mostraba la verdadera naturaleza de nuestra relación financiera. Practiqué lo que diría. ¿Cómo presentaría la información? ¿Cómo respondería a sus inevitables intentos de manipularme o intimidarme? Lo más importante, me preparé emocionalmente para la posibilidad de que esta conversación pudiera terminar nuestra relación por completo. Por dolorosa que fuera esa perspectiva, finalmente había llegado a un punto donde mi respeto propio importaba más que su aceptación. La confrontación llegó antes de lo que había esperado. David me llamó un jueves por la noche, su voz llevando ese tono familiar de irritación apenas contenida. «Mamá, necesitamos hablar de algo».
Rebecca piensa que has estado actuando de manera extraña últimamente. Distante. ¿Está todo bien? Extraña. Distante. Como si mi recién descubierta reticencia a ser aprovechada fuera un trastorno de personalidad, en lugar de un despertar largamente retrasado a la realidad. En realidad, David, hay algunas cosas que me gustaría discutir contigo y Rebecca también. ¿Por qué no voy este fin de semana y podemos tener una conversación familiar? La pausa al otro lado de la línea me dijo que había escuchado algo diferente en mi voz, algo que no estaba seguro de cómo interpretar. Está bien, mamá. El sábado por la tarde nos viene bien. Pero si esto es sobre dinero de nuevo, ya te hemos explicado que las cosas están ajustadas en este momento con... No se trata de dinero, David. No de la manera que piensas. El sábado por la tarde, tomé el metro a Brooklyn llevando un sobre Manila lleno de documentos y un corazón lleno de nerviosa determinación. Me había vestido cuidadosamente para esta reunión, no mi ropa casual habitual, sino el traje azul marino que había usado en el funeral de Harold. Algo sobre usarlo me hacía sentir más fuerte, más autoritaria, más digna de respeto. Rebecca abrió la puerta con su habitual sonrisa educada, pero pude ver la cautela en sus ojos. Siempre había sido buena leyendo a las personas, y sentía que algo había cambiado en nuestra dinámica. Marjorie, pasa, pasa. David está en la sala con los niños. ¿Puedo ofrecerte un té? La misma oferta que había hecho docenas de veces antes, pero hoy se sentía diferente. Menos como hospitalidad y más como una estrategia para mantener el control de la situación. El té sería encantador, gracias. Me acomodé en la sala donde David estaba ayudando a Emma con la tarea mientras Michael jugaba con bloques en el suelo. La escena era tan perfectamente doméstica, tan normal, que por un momento casi perdí mi resolución. Estos eran mis nietos. Este era mi hijo. ¿Cómo podría arriesgarme a destruir estas relaciones por dinero y sentimientos heridos? Pero entonces recordé la grabación de voz, la cruel despreocupación, la manipulación calculada, los años de explotación disfrazados de obligación familiar. «Papá, no puedo resolver este problema de matemáticas», se quejó Emma, apartando su tarea con frustración. «Déjame ver, cariño». David se inclinó para examinar su hoja de trabajo, y observé su rostro adoptar la expresión paciente y amorosa que reservaba para sus hijos, la misma expresión que una vez me había mostrado, cuando todavía le era útil de formas que importaban. «Niños, ¿por qué no van a jugar arriba un rato?», sugirió Rebecca mientras traía una bandeja con té y galletas. «La abuela Marjorie y sus padres necesitan tener una conversación de adultos». Abuela Marjorie. No solo abuela. Como si necesitara especificar cuál abuela, a pesar de ser la única presente. Otra pequeña forma de recordarle a todos que yo era una extraña en esta familia, un pariente de visita más que una parte integral de sus vidas. Una vez que los niños subieron, David se volvió hacia mí con una expresión que reconocí de su infancia. La mirada que tenía cuando sabía que estaba en problemas, pero no estaba seguro exactamente de cuántos problemas aún. «Entonces, mamá, ¿de qué querías hablar?». En lugar de responder inmediatamente, alcancé mi bolso y saqué el sobre Manila. Lo coloqué en la mesa de café entre nosotros, dejando que se sentara allí mientras tomaba un sorbo de mi té. «Recibí algunos documentos interesantes por correo recientemente», comencé, mi voz más firme de lo que había esperado. «Papeles legales relacionados con la propiedad de bienes raíces y garantías de préstamos. Papeles con mi firma en ellos». El cambio en la atmósfera de la habitación fue inmediato. La educada sonrisa de Rebecca vaciló ligeramente, y la expresión de David cambió de leve curiosidad a obvio malestar. «Mamá, si esto es sobre el préstamo comercial que te pedí que avalaras, no se trata de un préstamo comercial, David, porque no hubo ningún préstamo comercial, ¿verdad?». Abrí el sobre y saqué los documentos hipotecarios, extendiéndolos sobre la mesa de café como evidencia en un juicio. Lo que, de cierta manera, eran, según estos papeles, garanticé la hipoteca de esta casa. Esta casa que me dijiste que fue comprada enteramente con el dinero de la familia de Rebecca. Esta casa que les he estado ayudando a costear durante años mientras te quejabas de lo ajustado que estaba el dinero. El rostro de Rebecca se había puesto pálido, pero rápidamente recuperó su compostura. «Marjorie,
Creo que podría haber alguna confusión aquí. El papeleo puede ser complicado, y a veces no hay confusión, Rebeca. Puedo ser vieja, pero no soy estúpida. He pasado la última semana reuniéndome con abogados y contadores, asegurándome de que entendía exactamente lo que significan estos documentos. Saqué otro conjunto de papeles, extractos bancarios que mostraban el patrón de apoyo financiero que había proporcionado a lo largo de los años. También he estado rastreando mis contribuciones financieras a su hogar, $83,000 en los últimos 10 años, sin incluir la garantía hipotecaria, que me pone en riesgo por otros $160,000 si incumplen. El silencio que siguió fue ensordecedor. David miraba los papeles como si pudieran desaparecer si los miraba lo suficientemente duro. Las manos de Rebeca temblaban ligeramente mientras alcanzaba su taza de té. Mamá, nunca quisimos que te sintieras como... ¿Cómo me siento realmente no es el problema aquí, David? El problema es lo que han hecho, el engaño, la manipulación, la completa falta de respeto por mi seguridad financiera. Saqué el documento final, una carta legal de mi abogado exigiendo la divulgación completa de todos los arreglos financieros que involucraban mi participación. Mi abogado me ha aconsejado que lo que han hecho constituye abuso financiero a personas mayores, que tengo fundamentos para acciones tanto civiles como penales si elijo seguirlas. La compostura de Rebeca finalmente se quebró. Espera un minuto. Nadie te obligó a darnos dinero. Ofreciste. Insististe incluso cuando dijimos que podíamos arreglárnoslas por nuestra cuenta. La mentira era tan descarada, tan completamente contraria a la realidad, que en realidad me reí. ¿Es esa realmente la historia con la que vas a seguir, Rebeca? ¿Que forcé mi apoyo financiero sobre ustedes? ¿Que aceptaron mi ayuda de mala gana por cortesía? Alcancé mi bolso y saqué mi teléfono, abriendo la aplicación de notas de voz que había usado para grabar nuestras conversaciones anteriores de memoria, tan pronto como llegué a casa después de descubrir su grabación, porque tengo algunas grabaciones propias que cuentan una historia muy diferente. En realidad no tenía grabaciones de ellos diciendo esas cosas crueles. Había borrado su nota de voz sin copiarla, pero ellos no necesitaban saber eso. El miedo en sus ojos me dijo que recordaban exactamente lo que habían dicho sobre mí, y exactamente cómo sonaría si se reprodujera ante un abogado o un juez. David se inclinó hacia adelante, su rostro enrojecido de ira y vergüenza. Mamá, esto se está saliendo de control. Somos familia. No necesitamos abogados y amenazas legales para resolver nuestros problemas. Tienes razón, David. Somos familia, o al menos lo éramos. Pero las familias no se mienten entre sí, no se manipulan entre sí, no se explotan financieramente entre sí mientras planean descartarse tan pronto como se vuelva conveniente. Me puse de pie, reuniendo los papeles de vuelta en mi sobre. No estoy pidiendo una disculpa, porque no creo que sean capaces de remordimiento genuino. No estoy pidiendo que me devuelvan el dinero, porque sé que no lo tienen. Lo que estoy pidiendo es un fin a este acuerdo. La voz de Rebeca estaba afilada con pánico ahora. ¿Qué quieres decir con un fin al acuerdo? Quiero decir que no habrá más apoyo financiero de mi parte, no más avales de préstamos, no más fondos de emergencia o contribuciones mensuales o ayuda con la hipoteca. ¿Querían ser independientes de mí tan desesperadamente? ¡Felicidades! A partir de ahora, lo son. David también se puso de pie, su voz elevándose. Mamá, no puedes simplemente cortarnos así. Dependemos de tu ayuda. Los niños dependen de ella. Los niños dependen de ella porque ustedes han construido un estilo de vida que requiere mi contribución financiera para mantenerlo. Ese no es mi problema más. Es el suyo. Caminé hacia la puerta. Luego me volví para enfrentarlos. Si quieren una relación conmigo en el futuro, se basará en afecto genuino y respeto, no en lo que puedo proporcionar financieramente. Si no pueden amarme sin mi dinero, entonces realmente no me aman en absoluto. La máscara de Rebeca finalmente se deslizó completamente. ¿Sabes qué, Marjorie? Tienes razón. Esta familia estará mejor sin ti constantemente revoloteando alrededor, juzgando nuestras elecciones y haciendo que todo sea sobre ti. Los niños apenas te toleran de todos modos.
La crueldad en su voz era impresionante, pero en lugar de aplastarme como lo habría hecho en el pasado, se sentía liberadora. Finalmente había dicho en voz alta lo que yo había sospechado durante años. La farsa había terminado. La verdadera naturaleza de nuestra relación estaba revelada. Gracias, Rebecca. Por finalmente ser honesta sobre cómo te sientes realmente. Hace que lo que estoy a punto de hacer sea mucho más fácil. Caminé hacia la puerta principal. Luego hice una pausa con la mano en la perilla. David, tienes 2 semanas para encontrar arreglos alternativos para la hipoteca. Mi abogado se pondrá en contacto con el banco para eliminarme de la garantía del préstamo. Te sugiero que empieces a buscar opciones de refinanciamiento. Mamá, espera. Por favor, hablemos de esto racionalmente. Pero ya estaba bajando sus escalones delanteros, respirando el aire fresco de diciembre como una mujer que había estado bajo el agua durante años y finalmente había salido a la superficie. El viaje en metro de regreso a Queens se sintió diferente esta vez. En lugar del peso familiar de la decepción y los sentimientos heridos, sentí algo que no había experimentado en años. Alivio, puro y limpio alivio por finalmente hablar la verdad y defenderme a mí misma. No era lo suficientemente ingenua como para pensar que una conversación resolvería todo. Sabía que llamarían, probablemente en días, alternando entre disculpas y amenazas, tratando de manipularme de vuelta a mi antiguo papel como su cajero automático personal. Pero por primera vez en años, me sentía preparada para manejar lo que viniera después. Esa noche, llamé a la señora Torres y la invité a cenar. Nos sentamos en mi pequeña cocina comiendo comida china para llevar y bebiendo vino, y le conté todo lo que había sucedido. «Estoy orgullosa de ti, Marjorie», dijo, levantando su copa en un brindis. Se necesita coraje para enfrentarse a la familia, especialmente cuando sabes que podría costarte la relación. La relación ya estaba perdida, respondí. Solo finalmente me lo admití a mí misma. Hablamos hasta tarde en la noche sobre dinámicas familiares y límites financieros, y los desafíos particulares que enfrentan las mujeres mayores que han sido condicionadas toda su vida para poner las necesidades de todos los demás antes que las suyas propias. ¿Sabes cuál es la peor parte? Le dije mientras terminábamos la botella de vino. No es el dinero. Es darme cuenta de que el hijo que crié, el niño pequeño que amé tan completamente, creció para ser alguien que podría tratarme de esta manera. Esa es la pérdida que realmente estoy lamentando. La señora Torres asintió con conocimiento. A veces nuestros hijos se convierten en personas que no elegiríamos tener en nuestras vidas si no estuvieran emparentados con nosotros. Esa es una dura verdad para aceptar, pero sigue siendo la verdad. A la mañana siguiente, me desperté temprano y me preparé un desayuno adecuado por primera vez en meses. Huevos revueltos y tostadas y jugo de naranja fresco, comido lentamente en mi mesa de cocina mientras leía el periódico. Placeres simples que había dejado de permitirme en mi constante prisa por estar disponible para las necesidades de otras personas. Alrededor de las 10 en punto, mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de David apareció en el identificador de llamadas, y dejé que fuera al buzón de voz. Luego, Rebecca llamó. Buzón de voz. Luego, David de nuevo. Luego, un número que no reconocí, que asumí, era uno de sus amigos o parientes reclutados para ayudar con su campaña para hacerme volver a la línea. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, me vestí y tomé el metro a Manhattan para reunirme con mi abogado de nuevo. Pasamos 2 horas revisando mis opciones y redactando los documentos legales necesarios para eliminarme de su garantía hipotecaria. Tomaría algo de tiempo y potencialmente algo de dinero, pero podría hacerse. ¿Estás preparada para la posibilidad de que puedan incumplir con el préstamo una vez que ya no seas responsable por él?, me preguntó. Esa es su elección para hacer, respondí. No puedo controlar sus decisiones financieras, pero puedo controlar mi participación en ellas. Cuando llegué a casa esa tarde, había 17 llamadas perdidas en mi teléfono y un mensaje de texto de David que simplemente decía, «Por favor, llámame. Necesitamos hablar». Borré el mensaje sin responder. Esa noche, Rebecca apareció en mi puerta sin anunciarse. Podía verla a través de la mirilla,
paseando de un lado a otro en el pasillo como un animal enjaulado. Llamó repetidamente, su voz afilada con frustración. Marjorie, sé que estás ahí. Tus luces están encendidas. Y la señora Torres dijo que te vio llegar a casa. Necesitamos discutir esta situación racionalmente. Me senté tranquilamente en mi sala de estar, bebiendo té y leyendo un libro, hasta que finalmente se rindió y se fue. Al día siguiente llegó un ramo de flores con una tarjeta de David. Mamá, lamento si herimos tus sentimientos. ¿Podemos hablar de esto como adultos? Tiré las flores y guardé la tarjeta como evidencia de sus tácticas de manipulación. Este patrón continuó durante casi 2 semanas. Llamadas telefónicas que no respondía, mensajes de texto que borraba sin leer, visitas no anunciadas que ignoraba. Cada intento de restablecer el contacto se sentía más desesperado y menos sincero que el anterior. Finalmente, un jueves por la noche, David apareció en mi puerta con ambos niños a cuestas. Emma y Michael presionaron sus rostros contra mi mirilla, saludando y llamándome dulcemente por mi nombre. La manipulación emocional era obvia y cruel, usando mi amor por mis nietos como palanca para obligarme a tener una conversación para la que no estaba lista. Pero por primera vez en años, era lo suficientemente fuerte como para resistir. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena del seguro enganchada, para poder verlos, pero que no pudieran entrar. Hola, Emma. Hola, Michael. Ambos se ven maravillosos. Abuela Marjorie. Michael presionó su pequeño rostro contra el espacio en la puerta. Papá dice que estás enojada con nosotros. ¿Estás enojada con nosotros? Mi corazón se rompió un poco, pero mi resolución se mantuvo firme. No estoy enojada con ustedes, cariño. Los amo mucho a ambos, pero necesito hablar con adultos sobre cosas de adultos antes de que podamos tener nuestras visitas regulares de nuevo. David se acercó más a la puerta, su voz suplicante. Mamá, por favor, déjanos entrar. Los niños te extrañan, y necesitamos resolver esto como familia. La dinámica familiar es exactamente lo que necesitamos resolver, David. Y esa es una conversación para adultos, no algo que debería involucrar a los niños. Podía ver a Rebecca esperando en su automóvil en la acera, probablemente aconsejando a David sobre qué decir a través de mensajes de texto. Podemos trabajar juntos para arreglar esto, continuó David, pero no si ni siquiera hablarás con nosotros. Estoy feliz de hablar, David, pero solo cuando estés listo para tener una conversación honesta sobre respeto y límites. Cuando estés listo para reconocer lo que has hecho y hacer cambios genuinos. Mamá, nunca quisimos. Hasta que puedas terminar esa frase con la verdad en lugar de otra excusa, no tenemos nada que discutir. Cerré la puerta suave, pero firmemente, escuchando a Michael llamar mi nombre a través de la madera. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho jamás, pero sabía que era necesario. Necesitaban entender que mi amor por mis nietos no anularía mi necesidad de dignidad y respeto. Los intentos de manipulación continuaron durante varios días más, pero con frecuencia e intensidad decrecientes. Finalmente, estaban comenzando a entender que yo había cambiado de alguna manera fundamental, que las viejas tácticas ya no iban a funcionar. El avance llegó en una forma inesperada. 3 semanas después de mi confrontación con David y Rebecca, recibí una llamada telefónica de Emma. No desde el teléfono de sus padres, sino desde un número que no reconocí. Cuando respondí, su joven voz estaba temblorosa con emoción. Abuela Marjorie, soy Emma. Estoy llamando desde la casa de mi amiga Sara. Hola, cariño. ¿Está todo bien? Escuché a mamá y papá hablando de ti. Dijeron que ya no vas a ser nuestra abuela porque estás enojada por el dinero. Mi corazón se encogió, pero forcé a mi voz a permanecer tranquila. Emma, eso no es exactamente cierto. Siempre seré tu abuela, y siempre te amaré. Pero a veces los adultos necesitan resolver sus problemas antes de poder pasar tiempo juntos. ¿Hicimos algo malo? ¿Es por eso que ya no vienes a visitarnos? El dolor en su voz era genuino, y me di cuenta de que ella y Michael eran tanto víctimas del comportamiento de sus padres como yo. Estaban siendo utilizados como peones en un juego de manipulación emocional, negados de una relación con su abuela, porque sus padres no podían aceptar límites razonables. Tú no hiciste nada malo, Emma.
Tú y Michael son niños maravillosos y estoy muy orgullosa de ser su abuela. Esto se trata de problemas entre tus padres y yo, no sobre ustedes. ¿Puedes arreglarlo? Los problemas, quiero decir, estoy tratando, cariño. Pero lleva tiempo y requiere que todos sean honestos y estén dispuestos a cambiar. Hablamos durante varios minutos más y pude escuchar la confusión y el dolor en su voz. Era lo suficientemente mayor como para sentir que algo significativo había cambiado en nuestra dinámica familiar, pero demasiado joven para entender las complejidades de las relaciones adultas y los límites financieros. Después de que colgamos, me senté en mi cocina sintiéndome con el corazón roto y resuelta. Esos niños eran víctimas inocentes del egoísmo y la manipulación de sus padres. Merecían algo mejor que ser utilizados como armas emocionales en un conflicto que no entendían, pero protegerlos de más manipulación significaba mantener mis límites, incluso cuando era doloroso. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Llamé y tomé un día personal de trabajo. En lugar de mi rutina habitual de correr para satisfacer las necesidades de todos los demás, pasé el día haciendo cosas que me traían alegría. Fui a la Biblioteca Pública de Nueva York y pasé horas leyendo en la hermosa sala principal de lectura Rose. Almorcé en un pequeño café en el Village donde nunca había comido porque parecía demasiado caro para alguien que constantemente regalaba dinero. Caminé por Central Park, viendo caer las últimas hojas de otoño y sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. Por primera vez en años, sentí que estaba viviendo para mí misma en lugar de simplemente existir para la conveniencia de otras personas. Esa noche, comencé un diario, no solo registrando eventos, sino procesando mis emociones y pensamientos sobre este dramático cambio en mi vida. Escribir me ayudó a entender que lo que estaba experimentando no era solo ira o sentimientos heridos, era duelo. Estaba lamentando la pérdida de las relaciones familiares que pensaba que tenía, mientras simultáneamente celebraba el descubrimiento de mi propia fuerza y valor. Durante las siguientes semanas, establecí nuevas rutinas que no giraban en torno a los horarios y demandas de otras personas. Me uní a un club de lectura en el centro comunitario. Comencé a tomar una clase de pintura de acuarela los martes por la noche. Me ofrecí como voluntaria en un programa de alfabetización local, ayudando a adultos a aprender a leer. Cada nueva actividad era un pequeño acto de rebelión contra el papel en el que había estado atrapada durante tanto tiempo. El papel de alguien cuyo único valor provenía de lo que podía proporcionar a los demás. El proceso legal de eliminarme de la garantía hipotecaria de David y Rebecca avanzaba lenta pero constantemente. Mi abogado me mantenía informada de cada paso, y sentía una sensación de logro con cada documento presentado y cada barrera legal superada. También comencé a ver a un terapeuta que se especializaba en dinámicas familiares y abuso financiero. Nuestras sesiones semanales me ayudaron a entender cómo había quedado atrapada en un patrón tan destructivo y, más importante, cómo evitar volver a caer en él. La generosidad se convierte en permisividad cuando impide que otras personas asuman la responsabilidad de sus propias vidas, explicó durante una de nuestras sesiones. No estabas ayudando a tu hijo al rescatarlo constantemente de las consecuencias financieras. Estabas impidiéndole aprender a manejar sus propios asuntos. La percepción fue dolorosa y liberadora. Había pensado que estaba siendo una buena madre al estar siempre disponible para ayudar. En cambio, había estado permitiendo la irresponsabilidad de mi hijo mientras sacrificaba mi propia seguridad financiera y bienestar emocional. Se acercaba la Navidad, el primer aniversario de esa cena devastadora donde Rebecca me había llamado cerda gorda y me había dicho que me mantuviera al margen de los asuntos de su familia. Temía la temporada navideña, sabiendo que traería de vuelta todos los dolorosos recuerdos de la humillación del año pasado, pero también representaba una oportunidad para crear nuevos recuerdos, nuevas tradiciones que reflejaran quién me estaba convirtiendo en lugar de quién había sido. Decidí pasar la Navidad ofreciéndome como voluntaria en un comedor social en Manhattan. Si iba a estar sola para las festividades, quería pasarlo ayudando a personas que tenían incluso menos que yo. Parecía un mejor uso de mi tiempo que sentarme en mi apartamento sintiéndome lástima por mí misma.
La coordinadora de voluntarios en el comedor social era una mujer de aproximadamente mi edad llamada Patricia, que había estado dirigiendo programas de comidas navideñas durante más de 20 años. Siempre necesitamos ayuda el día de Navidad, me dijo cuando llamé para preguntar. La mayoría de los voluntarios quieren estar con sus familias, así que usualmente nos falta personal. No tengo planes familiares este año, le dije. Me gustaría pasar el día haciendo algo significativo. La mañana de Navidad, me desperté temprano y me vestí cuidadosamente. No con mi traje de funeral esta vez, sino con ropa cómoda adecuada para trabajar en una cocina. Tomé el metro a la ciudad sintiéndome nerviosa pero decidida. El comedor social estaba lleno de actividad para cuando llegué. Otros voluntarios ya estaban preparando alimentos, instalando líneas de servicio y organizando mesas. La atmósfera era cálida y acogedora, llena de personas que habían elegido pasar sus festividades ayudando a otros. Pasé la mañana ayudando a preparar verduras para la comida y organizando áreas para cenar. El trabajo era simple, pero satisfactorio, y me encontré charlando fácilmente con los otros voluntarios. Muchos de ellos tenían sus propias historias de dificultades familiares, luchas financieras o pérdidas personales que los habían llevado a pasar la Navidad sirviendo a otros. He estado viniendo aquí durante 5 años, me dijo una mujer mientras organizábamos la vajilla, desde que mi esposo murió y mis hijos se mudaron al otro lado del país. Es mejor que pasar el día sola sintiendo lástima por mí misma. Cuando comenzó el servicio de comidas, trabajé detrás de la línea de servicio, sirviendo puré de papas en platos y saludando a cada persona que pasaba por la línea. Los invitados iban desde individuos obviamente sin hogar, hasta familias trabajadoras que estaban luchando financieramente. Cada rostro contaba una historia de dificultades, pero también de resiliencia y esperanza. Un anciano me recordó a Harold, los mismos ojos gentiles, la misma forma cuidadosa de hablar. Cuando le entregué su plato, sonrió y dijo, «Muchas gracias, señorita. Feliz Navidad». Ese simple intercambio, ese momento de conexión humana con alguien que no tenía nada que darme, excepto gratitud, se sintió más significativo que todos los regalos costosos que había dado a mi familia a lo largo de los años. Durante mi descanso para el almuerzo, llamé a Emma desde el teléfono de la oficina del comedor social. «Feliz Navidad, cariño», dije cuando contestó. «Abuela Marjorie, feliz Navidad. ¿Vas a venir a nuestra casa hoy?» «No hoy, Emma. Estoy ofreciéndome como voluntaria en un lugar que sirve cena de Navidad a personas que no tienen familias con quienes celebrar». «Eso suena bien. Mamá dijo que probablemente estabas sola hoy y sintiéndote triste». El intento de Rebeca de pintarme como una figura solitaria y patética en realidad me hizo sonreír. En realidad, estoy teniendo un día maravilloso. Estoy conociendo nuevas personas y ayudando a familias que lo necesitan. Se siente realmente bien hacer algo significativo para Navidad. Hablamos durante varios minutos más, y pude escuchar la nostalgia en la voz de Emma. Claramente estaba teniendo una buena Navidad con sus padres y regalos y festividades tradicionales. Pero algo sobre mi elección diferente la intrigaba. «Tal vez el próximo año podría ser voluntaria contigo», sugirió. «Me gustaría mucho, Emma. Cuando seas un poco mayor, definitivamente podemos explorar esa posibilidad». Después de que colgamos, me di cuenta de que esta conversación se sentía diferente de todas mis interacciones anteriores con mi familia. No había desesperación en mi voz, ni súplicas por aceptación o aprobación. Simplemente estaba compartiendo lo que estaba haciendo, sin necesitar ninguna respuesta o validación particular. La tarde pasó volando mientras servíamos a cientos de personas y limpiábamos después del servicio de comidas. Para cuando estaba lista para irme, me sentía cansada pero energizada, vacía pero llena al mismo tiempo. Patricia me acompañó a la estación de metro mientras el sol se ponía sobre Manhattan. «Gracias por unirte a nosotros hoy, Marjorie. Eras natural para este tipo de trabajo. Espero que consideres ofrecerte como voluntaria con nosotros regularmente». «Creo que lo haré», respondí. Hoy se sintió exactamente donde se suponía que debía estar. El viaje en metro de regreso a Queens me dio tiempo para reflexionar sobre cuán dramáticamente había cambiado mi vida en solo un año. La Navidad pasada había sido devastada por el trato de mi familia hacia mí.
desesperada por su aceptación, dispuesta a soportar cualquier cantidad de falta de respeto solo para mantener alguna conexión con ellos. Esta Navidad, había pasado el día sirviendo a otros, conectando con nuevas personas y creando significado a partir de mis propias elecciones, en lugar de esperar a que otras personas dieran significado a mi vida. La transformación era profunda e innegable. Durante los siguientes meses, continué construyendo una vida que reflejaba mis valores e intereses, en lugar de solo servir a las necesidades de otras personas. Seguí ofreciéndome como voluntaria en el comedor social. Tomé más clases de arte y me uní a un grupo de caminata que exploraba diferentes vecindarios por toda la ciudad. Incluso comencé a salir, algo que no había hecho desde la muerte de Harold 8 años antes. Su nombre era Robert, y era un maestro jubilado que conocí a través del programa de alfabetización. Era amable e inteligente, y tenía sus propias historias de relaciones familiares difíciles. Comenzamos a tomar café después de nuestros turnos de voluntariado, luego cenas, luego conversaciones más largas sobre libros y viajes y los desafíos de envejecer con gracia. Nada romántico se desarrolló entre nosotros. Ambos estábamos en etapas de la vida donde la compañía importaba más que la pasión, pero su amistad se convirtió en una parte importante de mi nueva realidad. Me recordó que todavía era capaz de formar relaciones significativas basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino. David y Rebecca hicieron intentos periódicos de restablecer el contacto, pero sus esfuerzos se volvieron cada vez más desganados a medida que pasaban los meses. Aparentemente habían encontrado arreglos financieros alternativos, ya sea a través de asistencia familiar, refinanciamiento o simplemente reduciendo gastos. Nunca lo supe, y no me importaba particularmente. Lo importante era que estaban manejando sus asuntos sin mi participación, lo que siempre había sido el objetivo. Mantuve contacto con Emma y Michael, aunque bajo circunstancias claramente definidas. Nos reuníamos para almorzar ocasionalmente, generalmente en un restaurante cerca de su escuela, y mantenía nuestras conversaciones enfocadas en sus intereses y actividades en lugar de drama familiar. Estaban creciendo para ser niños reflexivos e interesantes, y disfrutaba nuestro tiempo juntos incluso en este formato limitado. El avance que había estado esperando llegó de manera inesperada. Era un cálido sábado por la tarde en mayo cuando Emma me llamó desde la casa de su amiga nuevamente, pero esta vez, su voz no estaba temblorosa de confusión. Era clara y determinada. Abuela Marjorie, he estado pensando en lo que dijiste en Navidad, sobre el respeto y los límites. Creo que entiendo ahora por qué ya no puedes venir a nuestra casa. ¿Oh? ¿Qué entiendes, cariño? Escuché a mamá hablando con su amiga sobre ti. Dijo algunas cosas realmente malas. Cosas que me hicieron darme cuenta de que no te trata muy bien. Mi corazón dolía por mi nieta, que obviamente estaba procesando algunas realizaciones difíciles sobre el comportamiento de sus padres. Emma, tus padres te aman mucho. A veces los adultos tienen problemas entre ellos, pero eso no cambia cuánto aman a sus hijos. Sé que me aman a mí y a Michael, pero deberían amarte a ti también. Eres parte de nuestra familia, y se supone que las familias deben ser amables entre sí. La madurez en su voz me asombró. A los 11 años, estaba demostrando mejor inteligencia emocional que la que sus padres habían mostrado en décadas. Tienes toda la razón, Emma. Las familias deberían ser amables entre sí. Eso es exactamente lo que he estado tratando de explicarles a tus padres. Tal vez podría hablar con ellos, decirles que deberían disculparse contigo y empezar a tratarte mejor. Sonreí ante su inocente creencia de que podría resolver este problema a través de comunicación directa. Eso es muy dulce de tu parte, cariño, pero esto es algo que tus padres necesitan resolver por sí mismos. No deberías tener que preocuparte por problemas de adultos. Hablamos durante varios minutos más, y al final de nuestra conversación, me sentí esperanzada de una manera que no había esperado. Si Emma podía entender los principios básicos de respeto y amabilidad a su edad, tal vez había alguna posibilidad de un cambio positivo en nuestra dinámica familiar a medida que ella y Michael crecieran. Incluso si sus padres nunca cambiaban, tal vez la próxima generación sería diferente. Esa esperanza fue puesta a prueba antes de lo que anticipaba.
2 semanas después de mi conversación con Emma, David me llamó. No Rebecca esta vez, no un intento de manipulación usando a los niños, sino David mismo, hablando con una voz que apenas reconocí. Mamá, ¿podríamos reunirnos en algún lugar para hablar? Solo tú y yo, sin Rebecca o los niños. Creo que necesitamos tener una conversación real. La petición me sorprendió. En todos los meses desde nuestra confrontación, nunca había sugerido reunirse sin Rebecca presente para manejar la conversación. ¿Dónde tenías en mente?, pregunté. ¿Tal vez esa cafetería cerca de tu apartamento? ¿La que solíamos ir cuando era niño? La sugerencia me conmovió a pesar de mi cautela. La cafetería de Mickey había sido nuestro lugar especial cuando David era joven, donde lo llevaba a desayunar panqueques los sábados por la mañana cuando el dinero era escaso pero quería darle un capricho. Recuerdo ese lugar. ¿El sábado a las 10? Eso funciona. Y mamá, gracias por aceptar esto. Sé que probablemente no lo merezco. El sábado por la mañana, llegué a Mickey's unos minutos antes y elegí un reservado en la parte de atrás donde podríamos tener privacidad. La cafetería se veía exactamente igual que hace 20 años. Cabinas de vinilo rojo descolorido, pisos a cuadros blanco y negro, el olor a grasa de tocino y café flotando en el aire. David llegó luciendo nervioso y mayor de lo que recordaba. La confianza que había usado como armadura durante nuestras confrontaciones anteriores había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi como humildad. «Hola, mamá. Gracias por venir». Se deslizó en el reservado frente a mí, jugueteando con su taza de café y evitando el contacto visual. «Dijiste que querías tener una conversación real, David. Estoy escuchando». Tomó una respiración profunda, como si reuniera coraje para lo que estaba a punto de decir. «Necesito disculparme, no solo por lo de la hipoteca, o por no apreciar tu ayuda financiera a lo largo de los años, sino por todo, por la forma en que te hemos tratado, la forma en que yo te he tratado». Esperé, sin decir nada. Esta disculpa se sentía diferente de sus intentos anteriores, menos estratégica, más genuina. Emma ha estado haciéndome muchas preguntas últimamente, sobre por qué ya no vienes a nuestra casa, sobre por qué las relaciones familiares son tan complicadas. Traté de explicarlo de una manera que nos hiciera parecer razonables, pero hizo una pausa, mirando su taza de café. Pero cuanto más trataba de explicar nuestro lado de las cosas, más me daba cuenta de lo terrible que hemos sido contigo, lo terrible que he sido yo. Continúa. Creo que en algún momento comencé a verte como una obligación en lugar de como mi madre, como si tu amor fuera algo a lo que tenía derecho en lugar de algo por lo que debería estar agradecido. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Rebecca lo empeoró, pero no puedo culpar todo en ella. Tomé mis propias decisiones. Dije mis propias cosas crueles. Participé en tratarte como un proveedor de servicios en lugar de familia. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de 20 años de dolor y decepción acumulados. David, aprecio que digas todo esto, pero las disculpas son solo palabras a menos que vayan seguidas de un cambio de comportamiento. Lo sé eso, y no te estoy pidiendo que confíes en mí de nuevo de inmediato, o que volvamos a como eran las cosas antes. Solo estoy preguntando si hay alguna posibilidad de empezar de nuevo, construir algo diferente, algo mejor. Estudié su rostro, buscando señales de manipulación o emoción calculada. Pero lo que vi parecía remordimiento genuino y un despertar de conciencia de cuánto daño se había hecho. ¿Qué hay de Rebecca? ¿Cómo se siente ella sobre tu deseo de empezar de nuevo? La expresión de David se oscureció ligeramente. Rebecca y yo estamos teniendo nuestros propios problemas. No está feliz con algunos de los cambios que estoy tratando de hacer en cómo manejamos las relaciones familiares. ¿Cambios como cuáles? Como establecer límites alrededor de cómo hablamos de ti frente a los niños. Como asumir responsabilidad por nuestras propias obligaciones financieras en lugar de buscar constantemente rescates. Como tratarte con el respeto que mereces en lugar de dar por sentado tu amor. Estos eran cambios significativos, si eran reales. Pero había sido decepcionada demasiadas veces para aceptarlos al pie de la letra. David, necesito que entiendas algo.
He construido una vida para mí durante el último año que no depende de tu aprobación o inclusión. No soy la mujer desesperada y solitaria que era cuando todo esto comenzó. Tengo amigos, actividades, propósitos que no tienen nada que ver con ser tu madre. Asintió tristemente. Puedo ver eso. Emma me cuenta sobre tu trabajo voluntario y tus clases de arte. Ella está realmente orgullosa de ti en realidad. Presume con sus amigos sobre su abuela que ayuda a alimentar a personas sin hogar. El pensamiento de Emma estando orgullosa de mí trajo lágrimas a mis ojos. ¿Qué estás esperando, David? ¿Cómo se vería para ti empezar de nuevo? No lo sé exactamente. Tal vez podríamos reunirnos así a veces, tener conversaciones que no sean sobre dinero o drama familiar, conocernos como adultos en lugar de simplemente caer en viejos patrones. ¿Y los arreglos financieros? ¿La garantía hipotecaria de la que todavía estoy tratando de eliminarme? Eso ya está manejado. Refinanciamos el mes pasado. Tu nombre ya no está en ninguna de nuestras obligaciones financieras. Esto eran noticias para mí. Mi abogado había mencionado que el proceso de eliminación estaba avanzando, pero no me había dado cuenta de que estaba completo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería probar que podíamos manejar nuestros propios asuntos antes de pedir cualquier tipo de reparación de relación. No quería que pensaras que esto era solo otra manipulación para volverte a colocar en un rol de apoyo financiero. Hablamos durante otra hora, cubriendo temas que no habíamos discutido en años. Su trabajo, sus preocupaciones sobre los niños, sus arrepentimientos sobre las elecciones que había hecho en su matrimonio y su relación conmigo. No fue una reconciliación completa. Se había hecho demasiado daño para que eso sucediera en una sola conversación, pero se sintió como un comienzo, un primer paso tentativo hacia la construcción de algo más saludable que lo que habíamos tenido antes. Mientras nos preparábamos para irnos, David extendió la mano a través de la mesa y tocó mi mano suavemente. Mamá, sé que tengo mucho que compensar. Sé que la confianza tiene que ganarse de nuevo gradualmente. Pero quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado, incluso cuando era demasiado egoísta y estúpido para mostrarlo adecuadamente. Yo también te amo, David. Siempre lo he hecho. Nunca fue esa la cuestión. Nos abrazamos en el estacionamiento de la cafetería de Mickey, y por primera vez en años se sintió genuino, no obligatorio o manipulativo, sino real. Los meses que siguieron trajeron cambios graduales pero significativos en nuestra relación. David y yo nos reuníamos para tomar café cada pocas semanas, teniendo conversaciones que se sentían más como amistad que como la dinámica jerárquica padre-hijo que había dominado nuestras interacciones anteriores. Comenzó a traer a los niños a visitarme en Queens ocasionalmente. Visitas cortas por la tarde donde podíamos pasar tiempo juntos, sin la tensión y el drama que habían caracterizado las reuniones familiares en su casa. Rebecca permaneció distante y algo hostil, pero David ya no parecía requerir su aprobación para mantener una relación conmigo. Esto creó algo de tensión en su matrimonio, pero ese era su problema para resolver, no el mío. El cambio más significativo fue en mi relación con Emma y Michael. Libre de las complejas políticas familiares que previamente habían rodeado nuestras interacciones, simplemente podía ser su abuela. Íbamos al cine juntos, visitábamos museos, explorábamos diferentes vecindarios en la ciudad. Emma, especialmente, parecía apreciar tener una abuela que la trataba como una individuo en lugar de solo una extensión de sus padres. Comenzó a llamarme regularmente, compartiendo detalles sobre la escuela y amigos y sus propias opiniones en desarrollo sobre relaciones familiares. Me alegra que te hayas defendido a ti misma, abuela Marjorie, me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas. Mamá siempre me enseñó que es importante respetarse a uno mismo, pero no entendí lo que eso significaba hasta que te vi hacerlo. Esas palabras significaron más para mí que cualquier disculpa o restitución financiera jamás podría. Mientras escribo esto, han pasado 2 años desde esa terrible cena de Navidad, cuando Rebecca me llamó cerda gorda, y finalmente llegué a mi punto de quiebre. 2 años desde que deslicé ese sobre a través de su mesa, y cambié todo. Estoy sentada en mi apartamento de Queens, pero no se parece en nada al triste y estrecho espacio que era antes.
Lo he redecorado con colores brillantes y muebles cómodos que reflejan mi gusto, en lugar de solo arreglármelas con lo que podía permitirme después de regalar la mayor parte de mi dinero. Las paredes están cubiertas con mis pinturas de acuarela, paisajes y naturalezas muertas que capturan la belleza que he aprendido a ver en momentos cotidianos. No soy una gran artista, pero soy una entusiasta, y el acto de crear algo hermoso me trae alegría de maneras que había olvidado que eran posibles. Mi calendario social está lleno pero no abrumador. Club de lectura los lunes, trabajo voluntario en el comedor social 2 veces por semana, clase de arte los martes, café con Robert los viernes, visitas de fin de semana con Emma y Michael cuando están disponibles, cena con la señora Torres y su familia cuando me invitan. Es una vida construida alrededor de mis propios intereses y valores en lugar de las expectativas y demandas de otras personas. El estrés financiero que dominó mi existencia durante tantos años se ha ido. Sin la constante fuga de apoyar el estilo de vida de David y Rebecca, mi modesta cuenta de ahorros está realmente creciendo. He podido permitirme algunos pequeños lujos: buen café, flores frescas, la cena ocasional en un buen restaurante, sin sentirme culpable o calculando el costo en términos de lo que no podré proporcionar a otros. Duermo pacíficamente ahora, sin la ansiedad que solía despertarme en medio de la noche, preguntándome cómo manejaría la próxima emergencia financiera o crisis emocional en mi familia. Lo más importante, he aprendido a valorarme a mí misma de maneras que no dependen de la aprobación o gratitud de otras personas. Pasé tantos años creyendo que mi valor provenía de lo que podía dar a otros que había olvidado que tenía algún valor intrínseco en absoluto. El proceso de reclamar mi dignidad no fue fácil. Hubo momentos de profunda soledad, momentos en los que cuestioné si defenderme valía el costo potencial de perder mis relaciones familiares por completo. Pero aprendí que las relaciones basadas en la explotación y la falta de respeto no son realmente relaciones en absoluto. Son solo elaborados sistemas de manipulación mutua disfrazados de amor. El amor real, el tipo que tengo ahora con Emma y Michael, la amistad que he construido con Robert y la señora Torres, el respeto que mis colegas voluntarios me muestran, no requiere que sacrifique mi seguridad financiera o bienestar emocional para mantenerlo. La Navidad después de mi confrontación con David y Rebecca, organicé una pequeña cena navideña en mi apartamento. Emma y Michael estaban allí, junto con Robert y la señora Torres, y algunos amigos de mi trabajo voluntario. Nos apiñamos alrededor de mi pequeña mesa de cocina, comiendo una comida que había preparado con alegría en lugar de obligación. No hubo regalos costosos, no hubo decoraciones elaboradas, no hubo intentos de impresionar a nadie con exhibiciones de riqueza o generosidad. Solo buena comida, conversación genuina y la cálida sensación de estar rodeada de personas que valoraban mi presencia en lugar de solo lo que podía proporcionar. Emma me ayudó a servir el postre, un simple pastel de manzana que había hecho con la receta de mi abuela, y mientras la veía llevar cuidadosamente platos a nuestros invitados, me sentí abrumada de gratitud por los cambios que nos habían llevado a este momento. Esto era lo que se suponía que debía sentirse la familia, no la complicada danza de manipulación y resentimiento que había caracterizado mi relación con David y Rebecca, sino simple y directo afecto entre personas que genuinamente se preocupaban por el bienestar de los demás. Cuando nuestros invitados se estaban preparando para irse esa noche, Emma me llevó aparte. «Esta fue la mejor cena de Navidad de todas, abuela Marjorie. Todos aquí realmente te quieren, no porque haces cosas por ellos, sino porque eres tú». Esa observación, de mi nieta de 11 años, capturó perfectamente lo que había estado tratando de lograr a través de todos los dolorosos meses de establecer límites y exigir respeto. Quería ser valorada por quien era, no por lo que podía proporcionar. La ironía es que una vez que dejé de tratar de comprar amor y aprobación, encontré versiones genuinas de ambos. Las personas en mi vida ahora se preocupan por mí, porque disfrutan mi compañía, aprecian mis perspectivas y encuentran significado en nuestras experiencias compartidas. Ya no soy la mujer desesperada y solitaria que aceptaría cualquier trato solo para evitar el abandono.
No soy la ansiosa complaciente que medía su valor por cuánto podía sacrificarse por otros. Soy Marjorie Thompson, 75 años, una mujer que ha aprendido a amarse lo suficiente como para insistir en ser tratada con dignidad y respeto. Si estás escuchando esta historia y reconociendo partes de tu propia experiencia, si te has encontrado dando y dando hasta que no queda nada, si has sido tratado como un cajero automático por personas que dicen amarte, si has aceptado faltas de respeto porque tienes miedo de estar solo, quiero que sepas algo. Tú vales más que lo que puedes proporcionar a otros. Tu valor como ser humano no está determinado por tu utilidad o tu disposición a sacrificarte por la conveniencia de otras personas. Establecer límites no es egoísta. Exigir respeto no es irrazonable. Proteger tu seguridad financiera no es codicioso. A veces las personas que más amamos son las que nos hieren más profundamente, y a veces alejarse de esas relaciones, incluso temporalmente, es la única manera de salvarnos a nosotros mismos y posiblemente salvar las relaciones también. La lección más difícil que aprendí fue que algunas personas solo valorarán lo que piensan que podrían perder. Mientras yo estuviera siempre disponible, siempre dando, siempre aceptando cualquier trato que ofrecieran, no había razón para que David y Rebeca consideraran cambiar su comportamiento. Solo cuando estuve dispuesta a alejarme por completo, comenzaron a entender cuánto daño habían causado. No todas las historias como la mía tienen un final feliz. Algunas familias nunca aprenden a tratarse con respeto. Algunas relaciones están demasiado dañadas para repararse. Algunas personas son demasiado egoístas o demasiado dañadas ellas mismas para reconocer el daño que causan a otros. Pero incluso cuando la reconciliación no es posible, todavía hay valor en defenderse a uno mismo. Todavía hay dignidad en negarse a aceptar un trato que disminuye tu valor como ser humano. Estoy agradecida de que David finalmente pudiera reconocer sus errores y hacer esfuerzos genuinos para cambiar. Estoy agradecida de que Emma y Michael tengan una abuela que puede modelar el respeto propio y límites saludables para ellos. Estoy agradecida por las relaciones significativas que he construido con personas que me valoran por quién soy, en lugar de por lo que puedo darles. Pero incluso si nada de eso hubiera ocurrido, incluso si defenderme me hubiera costado esas relaciones por completo, todavía habría sido la elección correcta. Porque vivir con dignidad, incluso sola, es mejor que vivir sin ella, incluso rodeada de familia. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde miembros de la familia o seres queridos te trataron como un cajero automático en lugar de como una persona? ¿Has luchado con establecer límites porque tenías miedo de perder relaciones que en realidad no eran saludables para empezar? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. A veces solo compartir nuestras experiencias nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos en la lucha con estas dinámicas difíciles. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. Tu apoyo me ayuda a continuar compartiendo estas historias personales, y tal vez juntos podamos ayudar a otros a encontrar el coraje para exigir el respeto y amor que merecen, porque de las heridas más profundas emergen las almas más fuertes. Y tú, mi amigo, eres más fuerte de lo que crees.